va a estar el día de hoy también va a estar una persona que está haciendo la formación. Él se va a unir a la reunión un poco después. Estoy viendo si él todavía no, ya después se los presentaré. Mm, y para que tengan como dos ópticas, ¿no? También de una persona que esté haciendo la formación y les pueda contar desde otra visión cómo es la formación en nuestra sociedad, en nuestra sociedad colombiana de psicoanálisis. A ver, yo le pregunto aquí una cosa. También nos están acompañando Sandra y Vanessa, que ellas trabajan allá en la sociedad. Mm, y nos colaboran hoy apoyándonos en toda esta parte de la tecnología. Y también en todas las preguntas que después surjan, después les vamos a ir dando toda la información porque con, con ellas ustedes pueden después aclarar si quedaron más dudas o si al contrario quieren ampliar más cosas porque a veces después de de las reuniones uno cae en cuenta y uno dice, no pregunté esto y esta cosa era importante. Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo después, con mucho gusto, ellas en la sociedad están muy amablemente dispuestas a colaborarles en la información que en un momento dado requieran. Son las 7:06. Están 30 personas, yo creo. Sandra o Vanessa que están ahí. Yo les agradezco si podemos ir empezando. Ok, doctora, ya comparto. Que como les cuento, yo voy a hacer como una breve introducción antes de ya, una breve introducción, pero que de alguna manera es para poder contextualizar por qué la formación y el programa de formación se desarrolla de la manera como se desarrolla. Tiene una razón de ser, tiene una lógica. No es algo arbitrario que se pidan ciertas cosas, que se pida el análisis. Sí, hay una serie de cosas que, que obedecen a, sí, a una razón de ser. Estoy viendo, yo no sé si, ya, ahora Ya sí, ahora están viendo, sí. ya estoy compartiendo pantalla, doctora. No sé si ya lo Sí, están sí, sí, viendo. sí, ya veo ahí, ya apareció. Como podrán ver, ahí aparece Freud, que siempre, a pesar de que fue hace tantos años, sus aportes principales llevan más de un siglo, pero siguen tremendamente vigentes. Algunos se han cuestionado, algunos en particular, en lo cual hoy pues no voy a entrar, pero la gran mayoría se han ido desarrollando y después de Freud han venido cualquier cantidad de analistas de los cuales hemos intentado irles presentando en los cursos abiertos al público, los cuales aprovecho para invitarlos a que se animen a participar cuando, cuando se ofrecen, porque justamente procuramos plantear la parte de Freud, pero también irles presentando todos estos nuevos autores que durante todo un siglo han ido haciendo carrera y han ido desarrollando y ampliando cada vez más las teorías. Pero para nosotros la base sigue siendo Freud porque lo que él planteó fue de una riqueza que pues no sabemos cuánto tiempo pasará para que alguien vuelva a hacer un planteamiento de esa profundidad. Me presento, mi nombre es Luz Marina Orejarena Ardila. Yo en este momento soy la presidenta de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Como podrán ver ahí, nos produce mucho orgullo saber que ya y poder contarles que tenemos ya 68 años
aquí en Colombia divulgando el psicoanálisis. La sociedad nuestra fue la primera sociedad la que empezó a traer el psicoanálisis. Inicialmente eran personas que se formaban en Francia, algunos en Chile, después más adelante en Argentina, pero los principales que llegaron venían de Europa, de formarse en Europa, como pasó básicamente en todo, en toda América, ¿no? Porque el psicoanálisis surgió en Europa, entonces la gente cuando quería aprender de psicoanálisis viajaba allá, o también eran los inmigrantes que se tuvieron que desplazar a países, pero no fue propiamente el caso nuestro. Aquí no nos llegaron tantos inmigrantes, aquí fueron más bien personas que muy interesadas con toda la teoría del psicoanálisis viajaban en esa época a Francia, algunos a Inglaterra, y allá aprendían el psicoanálisis y lo trajeron a Colombia. Entonces, si me pasamos a la siguiente, en eso de ese tiempo, ya llevamos 68 años de fundada nuestra sociedad. Mm, le quisiera, si me presentan la siguiente lámina, por favor, ya para entrar como en el terreno del psicoanálisis y la formación, traigo esta frase que ustedes pueden ver ahí, porque es justamente la idea de Freud, que tenía que ver con cómo él se fue dando cuenta que para uno conocer a la otra persona, para conocer al ser humano, para conocer al otro, antes tenía uno que conocerse uno mismo. De ahí fue que surgió. Y ahí fíjense cómo con esto quiero mostrarles por qué es tan importante y por qué se pide como requisito el análisis personal. Tiene que ver con eso, que desde esas épocas de comienzos de siglo, ya Freud se daba cuenta de eso y decía, si, si, si yo no sé qué me pasa a mí, pues resulta que no puedo saber qué le pasa a la otra persona. Es esa cantidad de desarrollos que lo han hecho muchos autores con respecto al conócete a ti mismo antes de conocer al otro. Esa es básicamente como la idea que hace que en el mundo entero, de las sociedades, por lo menos las sociedades psicoanalíticas que vienen de la IPA, que es la International Psychoanalytical Association, que tiene su sede en Londres, que es la que nos rige, es la heredera de Freud, es la que creó Freud. Eso fue en un congreso en donde, en donde decidieron ya crear y formar la institución como tal. Eso se tuvo que trasladar después a Londres por cuenta de la guerra. Cuando ya empezó, ya era la segunda, porque ya era la Segunda Guerra Mundial, la persecución a los judíos, ya tuvo que trasladarse Freud a Londres. En eso es una historia muy linda porque quien le ayudó fue justamente una paciente que era la princesa Marie Bonaparte, prima de Bonaparte. Ella, muy agradecida con los beneficios que había recibido de su propio análisis, había sido paciente de Freud, se empeña de una manera completamente terca a que él tenía que salir de Viena. Freud no quería porque era ya una persona ya en una edad muy avanzada, con ya bastantes achaques de salud, ya tenía su cáncer en la mandíbula, él era un fumador de tabaco. Mm, pero finalmente, cuando él ya ve que empiezan a perseguir en un momento dado a su hija Ana, ahí se decide y acepta trasladarse a Londres. Entonces, por eso, hoy en día la sede de la IPA, que le llamamos así, pues los hispanoparlantes le decimos es la IPA,
se traslada a Londres, haya recibido y allá, inclusive hay una entrevista en que si algún día quieren oírle la voz de Freud, cómo era su voz, hay una entrevista en la BBC de Londres, en donde justamente al llegar, para ellos era un honor tener a ese personaje viviendo en Londres, entonces existe el registro de esa entrevista. Pero entonces por eso hoy en día todas las instituciones, nosotros nos preciamos de llamarnos instituciones IPA, porque venimos de allá, de lo que Freud creó, de esa institución que desde los comienzos Freud creó. Entonces, cuando uno se gradúa, ellos nos manejan los estándares, cuidan que los estándares en todo el mundo, en las sociedades psicoanalíticas del mundo entero, mantengan la calidad y ciertos estándares rigurosos. Uno de los que más se cuida, en los que somos como más conservadores en eso, es en mantener y darle la relevancia al psicoanálisis personal, ¿sí? Porque esa es la base de el conocerse a uno mismo, es lo que le va a permitir a uno conocer al otro también. Yo me acuerdo alguna vez un profesor, y eso era un profesor que era un psicoanalista en la universidad, que siempre nos estaba animando a que empezáramos a psicoanalizarnos para poder atender estos pacientes de prácticas cuando estamos ahí todavía en la facultad. Y él decía, mire, si no se psicoanalizan, eso es como uno ir a un restaurante, coger un menú y pensar que leyendo el menú con la teoría a uno se le va a quitar el hambre. Uno tiene que vivir la experiencia, ¿sí? Es básicamente esa la idea de por qué para la formación es fundamental, fundamental que nos psicoanalicemos. En ese sentido, la exigencia de análisis personal es de un año previo, antes de iniciar la formación. Se pide que sea con una intensidad ahí hice un lapsus porque es que antes eran más años. Hoy en día es un año solamente. Pero sí son con una intensidad semanal de 3 sesiones semanales, ¿sí? Lo importante también es que sea con un psicoanalista IPA, así solemos llamar dentro de nuestro medio, que es psicoanalista IPA, o sea, que él a su vez sea un psicoanalista que también fue formado en una institución IPA. No necesariamente tiene que ser con nuestra sociedad. Hemos recibido a veces personas que venían de un psicoanálisis con personas de Argentina, con personas de Venezuela, con personas de en Europa, pero que por alguna razón han decidido hacer la formación con nosotros y entonces ese análisis previo se tiene en cuenta. Ya una vez que se empieza a hacer la formación, sí se les pide que pasen a hacer el análisis con alguna persona de nuestra institución, de nuestra sociedad, por varias razones. Ahí hay una serie de razones que de diferente índole, que ya sería como ya entrar en mayores detalles, pero básicamente esa es como la idea, ¿sí? Que haya ese análisis previo. Una vez que se empieza la formación, supongamos ya la persona es aprobada, inicia todo el proceso de formación, se le pide que se cambie con un analista de la sociedad, de alguna manera para uno saber que se cumplen ciertos estándares, ¿sí? Es un poco como esa la idea. Y el análisis durante la formación debe continuar. ¿Por qué razón? Porque resulta que en esa época es cuando es más exigente para uno
estar uno con el apoyo del análisis personal, porque uno ya ahí empieza a ver pacientes. Tal vez si me pasan a la siguiente lámina, yo les voy a empezar a contar un poco más de qué tipo de seminarios, cuál es la línea de desarrollo que se va teniendo y un poco las razones de todos estos objetivos que se buscan en nuestro programa de formación. Quiero entrar a contarles un poco qué es el psicoanálisis, porque a veces hay gente que lo confunde. Ahí veo que está Sergio. Sergio es el que yo les mencioné que nos va a acompañar y ahorita él, Sergio, si en un momento dado hay algo que quieras complementar, por favor, bienvenido. Él es el que yo les mencionaba que está haciendo la formación, ya va bien avanzado, ya está prácticamente terminándola. Entonces, ahorita ya tendrán oportunidad de oír a Sergio. Bueno, el psicoanálisis se considera que es un procedimiento de investigación de los procesos psíquicos que de otro modo son prácticamente inaccesibles. ¿Por qué razón? Porque nos metemos con lo más profundo de la psique, nos metemos con lo inconsciente. Entonces, en esa medida, las condiciones, todo esto que procuramos hacer en la formación, enseñar en la formación, justamente es proveerles las posibilidades para que lo inconsciente se vuelva reconocible. Los seres humanos estamos siempre transmitiendo la información inconsciente. Siempre nos salen por todas partes del inconsciente. Cada vez que nos acostamos y soñamos, el inconsciente aflora. Solo que generalmente no lo logramos reconocer. La idea es poder proveer las herramientas para que lo puedan leer, porque tiene una lógica diferente a la del mundo consciente. Asimismo, es un método de tratamiento de los trastornos neuróticos. Neuróticos somos todos, como diría Freud. La neurosis es la enfermedad mental menor. La psicosis es una enfermedad mental mayor. Pero la neurosis en últimas es el resultado de nuestra adaptación al mundo en sociedad. Es como el costo que pagamos para poder vivir en sociedad. Así tal cual lo planteaba Freud. Toda esta cuestión de todo este método que creó Freud, lo desarrolló y como les decía, ha sido desarrollado por muchos más autores, cantidades de autores, porque esto lleva ya más de un siglo, pues en últimas derivó en una disciplina nueva. La siguiente, por favor, lámina para ir diciendo. Todo esto desarrollo del psicoanálisis ha tenido efectos en la comprensión del ser humano. Esa comprensión es una comprensión que tiene que ver en extensión, en términos de conocer al ser humano, ahorita les voy a decir por qué, y también en profundidad. En extensión, en la siguiente lámina les voy a decir por qué. Resulta que el ser humano, cuando uno se quedaba solamente, por favor, la siguiente lámina. Cuando uno solamente se queda con la parte consciente de la personalidad, uno queda muy limitado, porque uno solo se queda como con lo evidente. En la medida en que uno se mete más en profundidad, en la medida en que uno va viendo y conociendo más todas estas razones inconscientes, las motivaciones inconscientes, todo eso hizo posible que se ampliara el espectro enfermedad-normalidad. Lo que en la época de Freud se consideraba enfermedad, en donde en la Salpêtrière, allá en París, tenían cuestión de, eran miles, las cifras eran en miles de personas hospitalizadas. Hoy en día, todo eso, en la medida que se logró una comprensión, hoy en día ustedes no oyen esas cuestiones de los manicomios, como se le llamaban antes, asilo de locas, era una cuestión en donde era innumerable los trastornos, lo que se consideraba trastorno de enfermedad mental, y en donde no había mayores posibilidades diferentes a las de encerrarlos, aislarlos, hacerles lobotomía, una cantidad de
procedimientos y delimitaciones para el ser humano que todo fue, o no todo, pero sí en muy, muy buena medida, fue reemplazado por lo que Freud llamó la cura a través de la palabra. Porque si hay algo que Freud se dio cuenta fue eso, que la palabra, hablar, curaba. Entonces eso abrió pues el espectro de la comprensión del ser humano en unas dimensiones en donde ya inclusive socialmente lo damos por hecho. La gente ya no se da cuenta de una cantidad de cosas que son aportes que ha hecho el psicoanálisis y que ya se volvieron parte de la cotidianidad e inclusive como de lo cultural, social. La gente tiene dichos como lo traicionó el inconsciente, ¿sí? Ya se da por hecho, se ríe la gente cuando un político hace un lapsus. Fíjense cómo se fue ya incorporando a la cultura toda esa comprensión de lo inconsciente. Asimismo, se amplió por supuesto, la comprensión de las enfermedades psicosomáticas. Hoy en día ya sabemos cómo la medicina ha ido aceptando y entendiendo cómo muchas situaciones del cuerpo están relacionadas con lo emocional, la neurosis y la psicosis, como les decía. El psicoanálisis de la niñez y la adolescencia, eso hace parte más bien de los desarrollos posteriores a Freud. Freud creó las bases, pero posteriormente Melanie Klein y de ahí cualquier cantidad de autores siguieron haciendo desarrollos en donde hoy en día a los niños se les brinda una cantidad de posibilidades, a los adolescentes también, en términos de comprensión de sus problemáticas. El psicoanálisis aplicado, ese es de una riqueza enorme porque entonces el arte, todo el comportamiento social, la comprensión de los mitos, mm, podemos encontrar cantidades de películas en donde se hacen abordajes tremendamente psicoanalíticos, toda la corriente del surrealismo, todo eso está relacionado justamente con los aportes que en ese momento estaba haciendo Freud. Dalí fue uno de los que solicitó en su momento a un gran amigo de Freud, que era Stefan Zweig, que sí se lo presentaba, porque tenía una enorme admiración hacia, hacia Freud y fue y lo visitó. Ahí alcanzó a hacer un boceto que terminó en un cuadro que es muy reconocido. Pero como verán, es una cantidad de, de aspectos en donde se ha ido impregnando la cultura de todos estos aportes y la gente ya ni se da cuenta que detrás de eso estaban esos aportes que inicialmente hizo Freud y que se han seguido haciendo hoy en día porque siguen dándose enormes cantidades de desarrollos de la teoría y de la clínica. Ahí quiero aprovechar para mencionar nuestro enfoque es muy clínico, es muy, muy clínico. Si hay algo que procuramos ofrecerle a las personas que hacen la formación es la posibilidad de trabajar y desenvolverse en la clínica. Sí, que puedan tener sus pacientes, que puedan trabajar, que puedan dedicarse a la clínica. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Esta lámina yo siempre la uso, los que me han acompañado en algunas de las charlas ya se darán cuenta que soy monotemática con esta lámina, pero es que me parece maravillosa lo gráfica que es. Este es de Bruegel el viejo, porque hubo varias generaciones de los Bruegel que pintaban, pero ese es Bruegel el viejo, el primero, en donde esto es plena Edad Media, todavía no había ni asomos del psicoanálisis, de teorizar sobre lo inconsciente. Y él va, y si se dan cuenta, en esta pintura pone perfectamente claro lo que es la parte inconsciente, que es la parte de la profundidad, que fíjense cómo
se condensan una serie de figuras en donde aparecen una serie de confusión entre figuras un poco animales, ahí está lo instintivo, pero también aparecen asomos de cuestiones por ahí, si ven hacia la derecha, aparece una que otra cara, se asoma lo humano, y, y más hacia arriba empiezan a aparecer unos ángeles representando el super yo. El super yo que cuando eso Bruegel no tenía ni idea, pero es lo que Freud claramente empieza a mostrar y a decir, así funciona la mente. Él lo plantea la mente como en profundidad, que tenemos que verla en profundidad, no como la superficie, sino como algo tridimensional. Es así como lo debemos pensar, porque así, así es como él se dio cuenta que realmente funcionaba la mente humana, el comportamiento humano. Los ángeles podrían hacer parte de eso que varios siglos después él llamó el super yo, que son esos ángeles diciendo que está bueno, que está malo, que hay que mandarlo para allá abajo, a reprimirlo, qué cosas sí se le dejan salir y se deja que salgan a la superficie, a la parte consciente, que es la parte que nosotros mostramos. Y hay una frase muy famosa de Freud que él dice que para que la curación pueda darse, para que el trabajo analítico ocurra, pero esto basado en el autoconocimiento, en que nosotros vamos a podernos conocer dentro de nuestros análisis, tiene que ser per vía di porre, no por vía di porre, sino per vía di lavare. Esta es él ahí se está refiriendo a la técnica. La per vía di porre es la técnica que en el arte se usa para la pintura. Y ahí quiero hacer una diferencia y aprovechar a mostrar cuál es la diferencia entre el programa, cuando uno hace un programa de psicoanálisis, a cuando uno hace un programa de psicoterapia. El de psicoterapia funciona per vía di porre. Es yo voy a agregarle a la persona cosas para que maneje su problemática. Voy a agregarle recomendaciones, técnicas, estrategias, de acuerdo a la modalidad de psicoterapia. En el psicoanálisis se trabaja per vía di lavare, que es lo que ocurre cuando se hace una escultura. Esto es Freud. Yo aquí estoy hablando, parafraseando a Freud. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo se hace una escultura? Se coge un mármol, una piedra, pero nosotros no le agregamos, nosotros no, los grandes artistas no le agregan, le quitan y le van quitando piezas, le van quitando pedazos para encontrar ahí a la figura, a lo que eventualmente podría esconderse ahí, que es esa figura que el artista quiere que surja ahí. Así trabaja el psicoanálisis. Sí, es más bien tratar de quitar e ir liberando de esas restricciones que la educación muchas veces nos fue poniendo y dejar que muchas de esas riquezas que las dejamos allá escondidas, reprimiéndolas para poder funcionar en sociedad, nos hicieron muchas veces volvernos unos desconocidos para nosotros mismos. Si ven por qué, y yo con esto quiero ir mostrándoles por qué en un momento dado, cuando hablamos de la importancia de hacer el psicoanálisis durante la formación, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, porque si uno no ha descubierto a todos esos demonios, o por lo menos algunos de los que están por ahí en esa pintura de Bruegel que ustedes ven ahí, cuando se nos aparezca afuera no la vamos a reconocer. Cuando alguien nos la quiera mostrar, nos vamos a asustar. Entonces, la idea es poder justamente conocer un poco al menos nuestros demonios para que así mismo podamos conocer los de los demás. E inclusive, no solo encontrar demonios, porque generalmente también encontramos ahí cosas muy agradables, pero que en la necesidad de reprimir, no solamente solemos reprimir
lo incómodo y lo malo. También muchas veces arrasamos con cosas muy valiosas de nuestra personalidad que terminan empobreciendo la personalidad justamente por la necesidad de mandar todo eso allá al fondo, a la- usando como mecanismo la represión. La siguiente, por favor, no sé, Sergio, si por favor, tómate la libertad de interrumpirme cuando quieras. No, pero por ahora estamos bien, estoy desinteresado por toda esta charla, ese cuadro está genial. Ah, bueno, listo. Bueno, aquí ya me meto en la parte más de les quiero contar un poco del psicoanálisis en Colombia y en el mundo, para darles como algunos datos. La, ustedes van a oír mucho que nosotros hablamos de institutos de formación IPA. Es lo mismo que las sociedades IPA, solo que dentro de la sociedad, por ejemplo, la nuestra, pero las de todo el mundo, hay una parte que está encargada de la formación. A esa parte se le llama instituto. La parte ya de la sociedad tiene que ver más con toda la parte administrativa. Entonces, por eso tratamos de mantener como esa diferenciación del instituto, que es como el que se va a encargar de toda la parte de la formación, pero es igual que cuando hablamos de Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, es exactamente la misma cosa. Sociedad, la sociedad de donde quieran del mundo, porque todos tienen esa misma organización. Solo que como para que esa parte administrativa se mantenga un poquito independiente de la parte de la formación, de los estudios, tener como la menor como intervención en toda la parte de la formación, que la cuidamos mucho justamente porque las personas que están haciendo la formación también se están analizando. Entonces tratamos de mantener esa independencia a pesar de que es una misma institución. En Europa, como para traerles algunos datos, en Europa existen 60 instituciones IPA, o sea, 60 sociedades. Ellos consolidan el 40% de los psicoanalistas en el mundo. En Norteamérica están 47 sociedades y consolidan el 37%. Latinoamérica, somos 44 sociedades en toda Latinoamérica y conformamos el 29% para un total de 151. Ahí hay unas sociedades que no aparecen porque son más pequeñas, pero ya en Asia existen, en Corea del Sur hay, en Israel hay, ya hay en muchos países, en Rusia también hay, en en cantidades de países que se vuelve innombrable, pero esto ya es como para, en India también hay, en los congresos, los que son ya de todo, los de la IPA, que son de todo el mundo, es muy simpático porque uno ve a personas con sari, sí, uno les ve como todo lo multicultural se pone de manifiesto en esos congresos. Mm, como IPAD, miembros totales. Ah, bueno, en Colombia, ahí quiero aclarar, hay tres sociedades. Nosotros somos, como les contaba, la más antigua, las otras dos son sociedades que se derivaron de la nuestra. Son mucho más recientes que la nuestra. El total de miembros sumados con los candidatos, quiero aclarar, candidatos se le llama a las personas que están haciendo la formación. Entonces, en total hay 18.706. Nosotros en total tenemos 94 personas en nuestra sociedad. Miembros, total al 2004 hay 13.378. Ya en nuestra sociedad propiamente dicha hay 77 miembros como candidatos, o sea, personas que están haciendo la formación, son 17. Y candidatos en el mundo entero, en este momento hay 5.328. También ofrecemos un programa
de niños y adolescentes. Es para saber aprender el psicoanálisis y la técnica, porque sobre todo la técnica tiene bastantes variaciones para los niños y los adolescentes. Nosotros somos la única sociedad aquí en Colombia que ofrece ese programa. En Europa existen 24 sociedades que ofrecen el programa de niños y adolescentes, en Norteamérica solamente 5, en Latinoamérica 16. Como les mencionaba, nosotros somos los únicos que ofrecemos el programa de niños y adolescentes. Y ya como total miembros que ya tienen el título, ese título, así como a uno le mandan desde la IPA, a uno le llega el diploma de Inglaterra, se lo mandan de allá de la IPA, como psicoanalista IPA. Pero si uno hace el programa de niños y adolescentes, que algunos de los créditos se hacen ya en el programa mismo de la formación, después se toman unos créditos adicionales, ya después de terminar la formación, a uno le mandan nuevamente allá de la IPA el diploma como psicoanalista de niños y adolescentes. En total hay 1.668 analistas con ese título y a candidatos, o sea, haciendo en este momento ese programa, adelantándolo, 1.598, y en nuestra sociedad ya hay 25 personas con ese título de psicoanalistas de niños y adolescentes. El siguiente, bueno, los requisitos. Los requisitos, yo creo que ya algunos los he ido mencionando. Los requisitos son ser psicólogo o médico, tener ese pregrado. Me adelanto a una pregunta que suelen hacer, que por qué no otras profesiones, porque a veces lo sienten como que es de pronto por rigidez de nosotros, pero es que el problema es que la rigidez no es de nosotros, es de nuestras leyes. Aquí en Colombia no se autoriza a hacer psicoterapias a profesionales que no sean psicólogos o médicos. Entonces, por eso no podemos ofrecer el programa de psicoanálisis, sino para psicólogos o para los psicólogos o médicos, porque suena como para psicólogos. Como les mencionaba, el requisito es el análisis de tener 100 horas, una intensidad mínima, con una intensidad mínima de 3 sesiones semanales, con un analista IPA. En el momento en que ya ustedes se deciden, ahí en la sociedad, con mucho gusto, como les decía yo, tanto Sandra como Vanessa les pueden enviar, es un corto, es un formato realmente es como un corto currículo y que se llena, esa es la solicitud, hacer una corta autobiografía que no es otra cosa, porque a veces esa autobiografía la gente se intimida como de ¿qué pongo ahí? No es otra cosa que un currículum más libre, más dejado llevar por, por lo que uno realmente considera que es lo importante y lo que uno quisiera transmitir de la vida de uno, de lo que uno quisiera y no simplemente lo que generalmente se exige en un currículum, ¿no? Universidad, no sé cómo, cuántos años, y, y en qué colegio. No, ahí es algo más libre. Esa es realmente la intención de la autobiografía. La siguiente, por favor. La formación, ahí les quiero contar. Bueno, eh, el análisis personal, ya se los conté. Los seminarios son 26 seminarios. Eh, en total dura 8 semestres la formación. Cada semestre tiene 4 seminarios. Mm, Adicionalmente, hay una parte que tiene que ver con supervisiones individuales. Eso cada quien elige al supervisor con quien quiere adelantar justamente esas supervisiones. Las supervisiones colectivas sí hacen parte de esos mismos seminarios que estaba mencionando allá, de los 26 seminarios. Aquí quiero mencionar lo del POP. Yo no sé, Sergio, si ahí te dejo yo que tú lo cuentes porque
tú estás más cercano a toda esa cuestión del pop porque lees oír a los compañeros, qué sé yo. Entonces, por favor, si les cuentas un poco del pop. Bueno, el POP básicamente es un programa que ofrece el Instituto de Formación que nos permite a los candidatos y analistas en formación contar con un número de pacientes para poder realizar nuestro análisis. En muchas oportunidades o para muchas personas es difícil al principio acceder a los pacientes y desde el primer momento, desde el primer semestre es necesario empezar a afinar todas las habilidades clínicas. Entonces el POP pues, básicamente es que es un sistema de referencia para, para las personas que estén interesadas y que puedan acceder a los servicios de psicoanálisis. El POP en particular tiene unas tarifas establecidas, entonces ellos llegan y ya tienen cuánto va a ser los costos de la terapia y por mínimo les exigen que se encuentren durante 6 meses a un año en este tipo de programas. Entonces es un programa para poder acceder a psicoanálisis a unos costos mucho más accesibles para las personas y al mismo tiempo es algo muy bueno para nosotros los candidatos y cuando estamos en formación para poder acceder a los pacientes. Entonces, nos ayuda a tener todo el material clínico que necesitamos para las supervisiones colectivas e individuales y lo más importante, comenzarlo desde el principio. Sí. Y tienen muy buen flujo de pacientes, ¿cierto? Porque yo me Sí, sí, acuerdo es que bastante bueno. desde hace un año tú dijiste, no, ya ahí, ya no me remiten porque no necesito. Sí, porque yo sí tuve que decirles como por favor, no más ahorita estoy un poco con mi agenda llena. Espero ahorita si abro más horas que me sigan mandando, voy a avisarles. Claro, porque ya tú terminaste los seminarios. Ya terminé los seminarios, entonces ya estoy viendo cómo puedo ampliar mi rango clínico. Claro, claro. Pero esa es una enorme ventaja. Yo me acuerdo, tú mismo lo contabas la vez pasada que hicimos esta casa abierta, como en general. Y yo por eso quería que más bien lo plantearas, porque tú ahí sí oyes a tus compañeros que si tienen flujo más directamente, que si tienen esa posibilidad, pero hasta donde yo sé, si realmente tienen muy buen flujo de pacientes, que la idea es justamente facilitarles porque ahí tienen cómo supervisar, por ejemplo, Mm. pero también cómo trabajar, porque es que cuando está uno haciendo la formación, uno también, una de las grandes preocupaciones siempre es lo económico, pero a su vez la idea es poderles colaborar con esa parte. Por eso la prioridad con esa remisión de pacientes siempre es para las personas que estén haciendo la formación. Y yo creo que sí, uno les oye y muy rápidamente dicen, no, no manda más pacientes. Porque, ¿cierto? Muy, muy rápidamente uno les ve que se llenan de pacientes porque hay muy buen flujo de pacientes. Y lo otro es que yo creo que también cuando están haciendo la formación a medida que van avanzando, y ahí sí tú me dirás, Sergio, tú les contarás, pero la gente empieza a trabajar mejor y entonces pues los pacientes se quedan. A uno le empiezan, eso sí lo digo, yo misma lo viví en su momento. A uno al principio los Sí, pacientes, la falta de experiencia, ¿cierto? A uno sí, no, ahí al es otra cosa. principio pues se nota que está uno apenas saltando al ruedo, pero ya eventualmente en la medida que uno va eh, afinando y refinando las capacidades Mm, clínicas, pues los pacientes se van quedando y la agenda se llena rápido. En realidad es rápido, hay mucha demanda ahora para terapias profundas y eso es algo pues muy bueno, que no están buscando de pronto una solución rápida, sino una solución duradera a toda la exacto. problemática. Y eso Una, es, una preguntita, Sergio. Claro. Es que estoy buscando la manita, pero no la encuentro. No quería interrumpir así, No, pero dale, dale, claro no, que, por favor, vayan preguntando. ok. Sí, menos mal interrumpiste, Claudia, dale.
Bueno, primero que todo, a todos y a todas, muy buenas noches. Em, Sergio, si te entiendo bien, entonces uno podría iniciar la formación y ver pacientes con supervisión. Sí, nosotros empezamos la formación y la idea es que uno consiga un supervisor lo más rápido posible y un paciente para supervisar desde el punto de vista individual. Además de eso, existen las supervisiones colectivas. Entonces, desde el primer semestre uno tiene algún grado de supervisión en las supervisiones colectivas. Entonces, creo que si le dan a uno una semana para empezar a presentar pacientes y material clínico, o sea, eso es de una. Entonces, la idea es sí, se empieza supervisando inmediatamente. Lo Maravilloso. cual es maravilloso. Yo quiero contar Mm. un poco cómo son las supervisiones, ya que nos planteas ahí, Claudia. La, la supervisión, para los que no saben, hay supervisiones individuales, como decía Sergio, y colectivas, que es como con el grupo en que uno está, el grupo con el que uno está haciendo la formación. Pero las individuales es que uno se reúne en la privacidad del consultorio con un colega, que en ese momento es un profesor, elegido, como dice Sergio, cada quien elige el que quiere, en que uno lleva el material, uno al principio, a mí eso me parece maravilloso, porque es que uno al principio no tiene ni idea de nada. Uno cree que sabía, pero uno después se da cuenta que no sabía. Entonces uno empieza, no, el paciente eh, no se sienta en la silla, empieza a caminar por todos lados. ¿Qué hago? Entonces uno empieza detalle por detalle y el supervisor le empieza a uno a ayudar en cada cosa. Este paciente se pone furioso y me insulta, ¿qué hago? ¿No? Vamos a ver, miremos acá. Y entonces uno empieza en la minucia de la comunicación de una relación uno a uno con el supervisor y en la intimidad y la confidencialidad de esa relación, porque también quiero aclarar eso. En esa confidencialidad, entonces uno puede revisar cada cosa y entonces uno empieza a ganar confianza. No sé cuál habrá sido tu experiencia, Sergio, pero a mí me parecía que salía como, uy, aliviada. Sí, no, y en la medida en que uno va logrando tener más experiencia y las supervisiones le van enriqueciendo a uno muchísimo, pues todo su actuar. Sí, Entonces, va uno perdiéndole el miedo a hacer muchas cosas. Sí, por ejemplo, yo recuerdo también los temas de encuadre que se sí, hacían muy difícil al principio. Sí, en la medida en que uno va desarrollando esa capacidad, se da cuenta de la importancia del encuadre en la técnica, de mantenerlo, cómo hacerlo, poder interpretar todo lo que ocurre dentro del encuadre y de ahí en adelante ya uno lo logra con facilidad y se lo van mostrando a uno todo el tiempo los supervisores, tanto en la colectiva como en la individual. En la individual, al ser más privado, le dicen a uno más cosas, ¿no? Mucho sí, más, sí, sí, sí. pero en las dos, si se logra tener un grupo, por lo menos yo con mi grupo de formación tuvimos una relación muy buena todo el tiempo todavía y nos permitíamos llegar a ese nivel de profundidad en los comentarios que hizo que fuera muy enriquecedor también todo el proceso de supervisión colectiva. Sí. Yo creo que, Sergio, ahí tú mencionas una cosa también maravillosa de hacer la formación, que es que uno empieza a construir como esos lazos de colegaje que se vuelve amistad, en donde como que puede uno compartir muchas cosas de estar viviendo muchas experiencias de todo esto que es trabajar en la clínica, que al principio uno se siente tan inseguro y parte de lo agradable de la formación también es eso, ¿no? Todos esos lazos que uno va construyendo con el grupo que uno hace la formación, con la sociedad en la que uno pertenece, pero también al pertenecer uno a una institución que es mundial, uno empieza a tener
una cantidad de vínculos por todos lados que es maravillosa, en donde uno empieza a conocer gente de todas partes, en donde la gente cuando está haciendo la formación, por ejemplo, yo no sé si tú vas a ir ahorita a Río, Sergio, No, ¿no? No vas a ir. no, no, no. Se cruzó con mi aniversario de matrimonio, entonces, Ah, ni modo. sí, no. Porque la semana entrante es el congreso el de FEPAL, que es el latinoamericano. El del año entrante es el mundial, que es en Lisboa. Pero se vuelve como un encuentro de colegaje que es muy agradable, porque es una sensación de encontrar gente que habla como ese mismo idioma de lo inconsciente. Uno poco a poco se va metiendo como en esa lógica de cómo uno da relevancia a ese mundo y entonces es muy, muy grato esos encuentros. Y también pasa mucho entre las personas que están haciendo la formación, que como van construyendo lazos con otras personas, con otras, sobre todo eso se hace cuando uno está haciendo la formación. Entonces muchas veces, por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez, entonces en Río, entonces se encuentran unos, consiguen quien los reciba en su casa en Río, y cuando en Río de Janeiro, y cuando vienen acá, entonces hacen intercambio y dicen yo los recibo en mi casa, y se colaboran mutuamente. Entonces es algo que también es muy agradable, me hiciste caer en cuenta, Sergio, con eso de lo agradable de tener un buen grupo Mm. para uno hacer la formación. Sí, se construyen muchos, muchos lazos, que es bien grato eso. Mm. No sé si tengan alguna otra pregunta o si quieren Sí, entro. hay muchas, muchas preguntas. Hay Ay, digan preguntas en porque es el que. chat que he ido respondiendo algunas y tienen la Ay, mano gracias, levantada Sergio. Salomón y Felipe. Si quieren, vayan, vayan, porque yo creo que seguramente lo que viene después es justamente responderán esas preguntas. No sé, Sergio, tú que has estado mirando, te dejo que lo coordines Listo. las preguntas. Sí, aquí yo voy, digamos, bueno, la primera es la de Lisette Saavedra, nos pregunta si la formación tiene modalidad virtual. Tengo entendido que una parte puede Sí, ser un virtual, porcentaje. sí, un porcentaje puede ser virtual, pero se requiere que haya algo de presencialidad. Sí, lo Sí, mismo con los análisis personales. Durante la pandemia se hicieron algunas excepciones precisamente en cuanto al tema de la virtualidad, pero tengo entendido que de acuerdo a lo último que pidieron, ya exigen que la todo IPA. sea presencial. La IPA ya exige que todo el análisis pues de La formación. proporción es esta. Si Ujú. quieres, ahí sí todavía el dato, porque es que con la pandemia hubo muchos cambios con eso y eso son cartas que están todo el tiempo mandando. La última indicación de la IPA, que es como les decía yo, que nos rige mundialmente, ellos están planteando una relación de 75-25, en donde 75 sea presencialidad, 25 se autorice online, pero plantean que si hay situaciones particulares de que ya cada sociedad las tendrá que revisar, entonces se mirará qué situaciones, qué particularidades ocurren. Qué sé yo, si alguien se enferma, si alguien vive en un sitio de difícil acceso en otra ciudad, mm, situaciones particulares, ahí ya se entraría a mirar la particularidad, pero en general lo que se está planteando ya la IPA es que llevemos esa relación 75-25. No sé si hay, qué otras preguntas hay, Sergio. Sí, bueno, aquí me preguntaban que si el curso es presencial, ¿en dónde se dictaría? Entonces, que eso es en los salones de la sociedad, que son bastante Mm. agradables y cómodos, y que si es posible comenzar el proceso de terapia, pues de análisis personal antes del grado, para el momento de tener el título, poderse presentar e iniciar el proceso.
Sí, es viable, usualmente es lo que Mm. muchos hacemos. Yo comencé mi análisis personal cuando todavía era residente de psiquiatría, con el plan de en algún momento presentarme. Lo hice después, pero sí comencé durante mi formación como psiquiatra. Em, aquí una pregunta: ¿nos podrían explicar las tres entrevistas en los requisitos? Son tres entrevistas con tres analistas distintos donde la verdad son muy relajadas. Sí, Mm. es preguntarle un poco para conocerlo y ya. O sea, yo sentí que fueron muy tranquilas, un ambiente muy agradable, no fueron para nada persecutorias, en mi caso por lo menos. Esperamos que así sea, que sean entrevistas hechas de psicoanalistas y no por allá de trabajo. Sí, no. Sí, Entonces creo que correcto. son básicamente entrevistas para conocerlo a uno un poco y que tengan idea de, pues, de quién se está presentando. No me parece nada raro en esas entrevistas. Mm. Em, También para acceder a una lista de los analistas IPA para iniciar en el análisis personal, em, la sociedad usualmente brinda ese enlace. Ellos, pues en la lista hay un roster con todos los analistas que pueden empezar con este proceso. A Y ese respecto, quiero hacer una ujú, aclaración. Eh, Generalmente procuro, esa es una, como una tendencia que he procurado hacer, porque a veces la gente le dice a uno, ¿a quién me recomienda? Mire, dense la libertad de coger la lista, de mirar y de elegir ustedes, ujú. ¿sí? Dense esa libertad, ustedes mismos elegir, no que les digan quién debe ser, ¿sí? Ahí hay una lista, ustedes lo que les digo, llaman allá a la sociedad, ellos les dan la lista y ustedes eligen. Ya, sigue, ahí había otra cosa. Sí. La siguiente pregunta es que, que si el no ser psiquiatra lo limitaría para acceder a la formación. De ninguna manera. Mm, mm, Hay mm. de todas las especialidades. Conozco radiólogos, internistas, médicos familiares. eh, Ahí sí, Neurólogo, tuvimos un mm, neurocirujano una vez, un sí, eso creo neurocirujano. que no es ningún tipo Mm, sí, de no, para nada. limitante. De hecho, me parece que enriquece muchísimo más la formación y la sociedad que haya la mayor cantidad de variedad en Mm. todos como el background de las personas. Em, los horarios y los costos de los seminarios o del semestre. Creo que los horarios se llega a un acuerdo con el grupo. Creo que sí es como lo está Ahí manejando te ahora, pero planteo, ahí la idea es ujú, esto. Mm, En principio, la idea es que sea viernes en las tardes, viernes de 2 a 6, antecitos de las 6, de 2 a 5:45 suele ser, y sábados en la mañana, de 8 también como a 11:45. A veces ocurre que de común acuerdo dicen, qué sé yo, tenemos dificultad el sábado por la mañana. ¿Será que lo hacemos algún día miércoles de 6 a 8 de la noche? Pero esas variaciones sí son de común acuerdo entre el grupo y el profesor. Pero básicamente, sí, la idea es que sea viernes en la tarde y sábado en la mañana. Eso se hizo justamente para facilitar que hay gente que a veces tiene otro tipo de trabajos, ¿no? Y evitar tanto desplazamiento de estar yendo todos los días a la sociedad, tener que ir cada día, qué sé yo. Esa es la idea. Pero eso no quiere decir que en un momento dado no haya la flexibilidad pero en donde haya mutuo acuerdo para que se cambie la hora. Ahí sí te interrumpí porque esa sí es como una parte ahí más administrativa. sí, ahí sí no ¿Quieres? tenía todos los conocimientos. Ajá, sí, es así, Em, sí, pero sigue ahí. y lo de los costos de los seminarios, ahí, Ay, yo tampoco sé. sí, eso sí, ahorita Ahí no me sé cómo toca, estén, porque yo les cuento un poquito y ahí sí le voy a pedir ayuda ya sea Sandra o Vanessa. A ver, el psicoanálisis personal, cada quien lo acuerda
con su analista. Ahí la sociedad no tiene ninguna injerencia justamente para mantener la privacidad lo más estricta posible. No procuramos no tener ninguna injerencia dentro de los análisis personales. Entonces eso cada quien lo acordará con su propio analista. La parte de los seminarios, ahí sí recurro a Sandra Sandra es la que maneja toda la parte de las cifras, creo. Sí, En todo caso, doctora. Bueno, dale, Sandra. los seminarios están en un promedio mensual de 1.100.000. Se cobran por seminarios vistos, entonces se toma la asistencia y se cobra por los seminarios que se hayan visto. Se cobra la matrícula 2 veces al año, semestral, y se paga también una cuota de IPSO y OCAL. Digamos que esos son los costos que se manejan como instituto. Pero ahorita al final compartimos como nuestros datos para que se puedan contactar con nosotros y podamos enviarles la información más detallada pues, de todos los temas y nos puedan preguntar directamente los costos y si necesitan alguna explicación adicional desde la administración se la podamos brindar. Gracias, Sandra. Hay una cosa, Sergio, que yo creo que vale la pena explicarles lo de Ipso y Ocal. No sé si se los quieras explicar. Sí, bueno, entonces hay dos sociedades a las que los candidatos pertenecemos, así como existe IPA y FEPAL para los analistas que ya están graduados. Para los analistas en formación existe IPSO, que es la internacional, que es la La organización mundial. sí, la Organización Internacional de los Analistas en Formación, y OCAL, que es la de Latinoamérica. Entonces digamos, son organizaciones que nos permiten a nosotros acceder no solo a congresos, hay unos temas de supervisiones grupales con analistas de otras partes del mundo, grupos de estudio que se organizan entre personas de todos lados. Entonces son buenas herramientas para hacer como networking y poder conocer otras cosas. Además, hay algunos beneficios que traen por estar en Ipso y OCAL, no solo estos seminarios adicionales que quien quiera puede participar, sino también hay una reducción de costos para la inscripción en PepWeb, que es la base de datos más grande del mundo en literatura psicoanalítica. Ahí o sea, si no lo encuentran ahí, no existe prácticamente. Sí, entonces, pues eso es algo que es muy, muy útil para nosotros cuando queremos buscar un artículo, cuando queremos llegar y profundizar en algún tema. Entonces, yo diría que entre esos beneficios también para congresos, en algunos casos, por participar en Ipso y por tener algunos roles administrativos, le cubren a uno la inscripción al congreso o los viajes. Entonces, son la verdad organizaciones muy buenas. Nosotros tenemos un representante que se escoge dentro de todos los candidatos en cada una de las organizaciones. En estos momentos es Julio y él nos va pues avisando todo el tiempo de las cosas que están disponibles, cómo se van moviendo, qué están haciendo, etcétera. Este año, quien estaba directora de Ipso es mexicana. Entonces, pues además hay que aprovechar ahorita que Ipso también está dominado por la TAM, entonces para poder llegar y acceder a todos los beneficios que nos ofrecen. Mm. Sí, es muy chévere. A mí la verdad me ha gustado mucho, me parece que se generan redes muy buenas, hay Sí, seminarios, webinars, que por estar inscritos allí le avisan a uno con tiempo, son bastante buenos. Incluso IPA también ahora, al saber que uno es candidato, también le va enviando a uno webinars. Eso ha cambiado, se han abierto mucho más en los últimos años y la verdad el nivel es bastante alto. Entonces son plataformas para poder ir puliéndose uno no solo en lo clínico, sino también en lo teórico, en las presentaciones, los congresos, y eso es pues bien chévere. publicaciones, porque también se puede Sí.
Se puede escribir y publicar, publicar, le presentar. dan a uno premios, también hay premios por artículos publicados. Esos premios son, pues, a nivel económico también, si hay un reconocimiento económico, pero pues el reconocimiento que lleva esto es muy importante. Mm. Eh, No sé, Felipe tiene la ahí, mano levantada hace rato, entonces no sé si le damos a Felipe y luego seguimos sí, con sí, las sí, que dale, están dale, aquí. claro. Sí, Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Tengo muchísimas preguntas, posiblemente, mm, pues me mencionan si en algún momento me silencio porque realmente son muchas. La primera es, con relación a los miembros, mencionaban que son 94 miembros que tiene la sociedad actualmente. ¿Cuántos candidatos por año empiezan la formación con ustedes? Y inferiría que igual es una baja cantidad. Si es así, ¿qué hace que ese porcentaje sea tan bajo según la opinión de ustedes dos? ¿Cómo? ¿Qué hace que ese porcentaje sea tan bajo de qué? De candidatos anuales, es decir, ¿cuántos candidatos anuales empiezan la formación como psicoanalista con la Ah, sociedad? ya. Esa, si quieres, te la puedo responder. La formación no es una formación masiva. Ajá, Realmente se hace, el sistema es seminarios. Si no es una cuestión que sea masiva, el psicoanálisis y el conocimiento y el interés por el psicoanálisis no es algo que se haga masivamente. Mm, por esa razón es que tú ves esos números que son pequeños, a pesar de que somos la sociedad más grande en Colombia, significativamente más grande en Colombia. Mm, pero, por ejemplo, la nuestra en tamaño es parecida a la de Perú, a la de varias sociedades. Tal vez los argentinos, los brasileros son los que sí tienen unos números bastante grandes de personas haciendo la formación, pero el sistema es en seminarios, entonces la idea es que si en un momento dado se diera la situación que se armara un grupo muy grande, generalmente se dividía. De hecho, cosa que a veces ha pasado, que se divide para volver a que queden grupos pequeños. Generalmente para empezar una promoción, nuestro punto de equilibrio es que sean 3 personas. Ahí abrimos un grupo. Pero el grupo tuyo, Sergio, eran 4 o 5 personas, no recuerdo. ¿4? éramos 4. Sí, en mi época, mi grupo éramos 8, por ejemplo. Pero son cosas que varían. Asimismo, supe que alguna vez hubo una promoción de 3 o 2 personas, de 2 hubo alguna vez. Todo varía sí, de las solicitudes que haya en ese momento, ¿sí? ok, Pero básicamente, cuando uno habla de psicoanálisis, lo masivo no lo vas a encontrar, ok, porque no es algo masivo, ok. Y un no es algo poco la masivo. pregunta ligada con lo que me acabas de responder es, ¿esto de alguna u otra forma está relacionado con el proceso de pronto no es la palabra exacta, pero con el proceso de entrevista y selección? Es decir, ¿hay alguna suerte, voy a ponerlo de esta forma, hay una suerte de filtro en ese momento de entrevista y selección o la gran mayoría de personas que quieren, están interesados en iniciar una formación, posiblemente puedan ser admitidos al inicio de la formación? Pues es que en términos de porcentajes uno podría decir que la mayoría, porque realmente lo que te digo no es masivo, pero que eventualmente haya personas que por alguna razón no sean aceptadas, ha pasado. Mu- Muchas veces, por lo general, lo que se sugiere es más como que aparece la sugerencia de haga más tiempo de análisis y vuelve a intentarlo. Es rara la vez que se dice abiertamente, no es aceptado. Sí, porque generalmente para llegar a esto, para llegar a interesarse, ya en sí mismo ha habido como un acercamiento de la gente por este tipo de profundidad frente al ser humano. Entonces, como te mencionaba, esto no es algo masivo. Nosotros no manejamos la masividad, no. Nosotros estamos en un terreno en que por algo, cuando uno habla de lo inconsciente, ¿por qué es inconsciente? Porque la mente humana intenta
sacar y rechazar muchas cosas de la mente porque las siente intolerables. Entonces nosotros, y si tú lo piensas, estamos justamente trabajando en el terreno de lo indeseable y de tratar de volverlo, que el ser humano se reconcilie consigo mismo y se dé cuenta que todo eso, en eso hay muchas cosas muy deseables, pero que para volverlas rescatables implica un proceso que es lento, arduo, pero profundo. Lo masivo, sí, genera en ciertas cosas, genera muchas ventajas, pero también tiene una tendencia más al quedarse en la superficie. Esa es básicamente la cuestión. Si ustedes ven desde Freud cuando empezó su grupo de estudio, eran poquitos, eran poquitos. Claro, hay países en donde ha tomado mucho auge, en Argentina, porque les llegaron todos los inmigrantes de la época de la guerra y entonces todos esos inmigrantes llegaron a traer el mundo del psicoanálisis y generó como un boom. Pero bueno, en Brasil, porque Brasil, todo allá, como ellos mismos dicen, no es el país más grande del mundo, allá todo es grande porque son muchos. En realidad, la razón es esa, son muchos. Pero así sean muchos, cuando uno va a ver la organización de los, siempre es tipo seminario y se dividen en pequeños grupos. Nunca va a ser grupos grandes como tipo universidad. Eso, de hecho, es que Freud así y tiene un artículo de eso, en donde él mismo le planteó por qué carambas el psicoanálisis no podía depender de la universidad, porque inmediatamente se iba a poner en juego la profundidad. Básicamente era eso, y se iba a volver un conocimiento teórico. Esa es básicamente la idea. No sé si tú decías que tengas varias dudas. Sí, sí, sí. Yo creo que igual se van desarrollando con lo que mencionas y es frente a esta parte un poco listo. Empieza una persona análisis, cumple sus 100 horas. ¿Cómo es esa transición al inicio de la formación a través de los seminarios? Entiendo que igual la continuidad del análisis sigue de ahí en adelante, pero un poco hay una transición con relación al analista que llevaba mi proceso, que da algún, voy a ponerlo de esta forma, un concepto a la sociedad o cómo es esa transición, cómo empieza la persona como tal ese punto. En ningún momento se da un informe. Lo clínico es lo clínico, y ahí ya entro un poco en esa lámina que quedó ahí. Hay una parte, la formación, el método como tal, abarca esos tres aspectos: el clínico, técnico y teórico. El clínico, yo creo que Sergio lo ha explicado bastante con la parte de las supervisiones y con el psicoanálisis personal, que como yo mencionaba, de la institución como tal no tiene ninguna injerencia, ninguna injerencia. No se plantean ni informes ni nada. La única injerencia que puede tener es pedir que sea con un analista didacta. Ya en el momento en que entran propiamente ya a hacer la formación, ahí sí ya se pide que haya un cambio, un analista didacta, que se supone que es un analista que ha tenido una serie de trabajos y de experiencia como que se ha ido escalafonando, porque nosotros por eso hablamos de formación, y porque uno se sigue formando toda la vida, uno termina haciéndola en un momento dado, la formación, se vuelve analista, pero este conocimiento es inagotable. Entonces uno sigue queriendo aprender, uno sigue haciendo a veces seminarios de posgrado, uno aprende después a dictar seminarios, entonces ya va como asistente a los seminarios, presenta, como les decía, trabajos, cumple también uno años ya de experiencia en la clínica, y eso implica como uno ir escalafonándose. Los escalafones son asociado, después titular, después didacta. De alguna manera, eso tiene por objeto estimular a que nos sigamos formando, que no paremos en este proceso de seguir formándonos. Entonces, la única exigencia es esa, que sea un analista didacta, la intensidad semanal que les mencionaba, pero el resto no tienen la más mínima injerencia. Eso se respeta, pero con toda la rigurosidad. La parte técnica que ustedes ven ahí tiene que ver con que hay unos seminarios, porque uno
Les voy a poner un ejemplo. La parte clínica, entonces, o la parte teórica, a uno le enseñan que el complejo de Edipo. Entonces uno dice, uno muy pronto empieza a darse cuenta en los pacientes, un poco lo que decía Sergio, ¿no? A ver lo que le pasa a los pacientes. Uno empieza a ver el complejo de Edipo y uno dice, ay, carajo, claro, míreme esto, sí, me está diciendo cómo efectivamente hay o en su infancia hubo un enamoramiento con la figura del sexo opuesto, o cómo sus elecciones de pareja actuales están muy guiadas por lo que esa misma persona me ha contado de cómo es eh, su padre o su madre, qué sé yo. Uno lo ve. Esa es la teoría, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se lo digo al paciente? El cómo es la técnica. Entonces, hay una serie de seminarios que si me pasan la siguiente lámina, yo les puedo contar ahí cómo está organizado el programa como tal de seminarios, en donde se siguen 3 líneas durante toda la formación. La clínica, que es la que les contó Sergio, toda la parte que él les contó de supervisiones. La técnica, lo que yo les estoy contando, que tiene que ver con el cómo, es yo me doy cuenta, yo veo lo que está pasando, pero ¿y ahora cómo se lo digo? ¿Cómo lo vuelvo a interpretación? ¿Cómo hago que eso se vuelva algo efectivo con lo que yo no maltrate al paciente con mi conocimiento, diciéndole una cantidad de barbaridades, haciendo un análisis silvestre, le llamaba a eso Freud, sino siendo asertivo, pues sabiendo el cómo y también el timing, porque eso también es importante, en cuál es el momento. Pero no sé, Sandra o Vanessa, si están ahí para la siguiente lámina. Esa, ahí están los seminarios. Si ustedes se dan cuenta, ese es el plan de estudios. Ahí está tal cual el plan de estudios. El primer semestre, fíjense que siempre hay uno que es conceptual, o sea, el teórico. Siempre. Todos esos tienen que ver con algo, seminarios teóricos. Donde ustedes ven que dice inconsciente, ese seminario se llama conceptos básicos. Entonces tiene que ver con todo el inconsciente, represión, los mecanismos de defensa, como lo básico del aparato mental. Después, fantasía inconsciente, ese ya es, uno empieza a meterse con el libro de sueños de Freud, que ahí está toda la base de cómo funciona el inconsciente. Esa es la obra canónica de Freud. Aunque la que al más le gustaba realmente era Totem y Tabú, pero ahí está toda él explica ahí cómo funciona el mundo inconsciente y la lógica. Ahí le enseña a uno cómo conocerla, cómo entenderla, cómo descifrarla. Fantasía inconsciente 2 son desarrollos posteriores sobre también los sueños. Modelos psicoanalíticos, ahí ya son diferentes autores. Entonces hay diferentes modelos. Bueno, y así sucesivamente porque no me quiero extender. Al final se darán cuenta que hay unos selectivos que cada grupo elige ya en qué quieren ahondar. Si ustedes se dan cuenta, esta es la parte de técnica, ese es un continuo durante toda la formación también. Entonces, ahí como les decía, tiene que ver con el cómo, porque yo puedo saber y decir, sí, esta persona hizo un lapsus. Esta persona me cuenta un sueño. Este sueño, sí, de acuerdo a lo que nos han enseñado y lo que Freud dijo, quiere decir esto. Pero, ¿y qué hago con este conocimiento? ¿Cómo lo vuelvo a interpretación? Y no solo el cómo, sino también, y el cuándo se lo digo, cuándo es prudente. Eh, ¿qué tipo de palabras es adecuado usar? ¿Qué lenguaje? ¿De usar mis palabras o agarro las del paciente? Ahí le enseñan a uno a usar la transferencia y la contratransferencia. Empiezan uno ahí aprende que la comunicación no solamente es verbal, también hay una comunicación inconsciente que tiene que ver con la transferencia, contratransferencia. Todo eso es la parte técnica. La otra línea que tiene que ver con lo teórico clínico es en donde se procura justamente
hacer una integración entre esos dos elementos. Por eso ahí se ven muchos materiales clínicos. Es qué sé yo, narcisismo, por ejemplo, uno de los que se ve ahí, seminario de narcisismo, el narcisismo, el de narcisismo 1 también es Freud, es toda la base de como la etapa temprana del desarrollo, pero la etapa temprana en términos de cómo se va consolidando la mente y cómo se va diferenciando de, de la madre y pasando a la tercera edad, de muy grosso modo, ¿no? Pero la cuestión es, y eso tan teórico, ¿cómo lo veo en la clínica? Eso cómo aparece, cómo yo puedo observarlo en mis pacientes, ¿sí? Por eso se habla de lo teórico clínico. Y ahí está la parte que Sergio les comentaba, que es el seminario clínico continuado, que es la supervisión. Esa es la colectiva. No sé, paro ahí para que sigan haciendo preguntas porque creo que ahí nos van dando pistas qué información está faltando. Sí, aquí me pregunto, mira, están preguntando, se me perdió. Em, Aquí preguntan que es colombiana y está en otro país y podría formarse con nosotros. Claro, y si no es colombiana también. Sí, porque va de la mano también de una pregunta que nos hace Daniel, que él ya tiene formación en psicoanálisis, pero que le hace falta la supervisión, que si hay un proceso de filiación o reconocimiento de sus estudios y cuáles serían los medios para el acceso al ejercicio de la terapia en Colombia. Bueno, ahí les comento un poco. Claro que se puede hacer, si están en otra parte, lo importante es que en un momento dado se pueda conversar con respecto a cómo hacer posible un porcentaje de presencialidad. Eso se revisaría ya directamente cada caso, cada situación, ¿sí? Porque hay una serie de situaciones. Con esto también aprovecho para responder algo que preguntaban antes y que Sergio lo mencionaba, que es si uno hizo el análisis sin ser profesional todavía, si uno lo hizo cuando estaba haciendo el pregrado, inclusive cuando hay mucha gente que hizo análisis porque buscó el análisis. Nosotros valoramos mucho eso, porque es que el análisis no tiene que ser algo como que uno va a cumplir un requisito. Esa parte como de fui a analizarme porque yo quería ir a resolver cosas, ir a profundizar en mi vida, estaba enredado y fui, busqué el análisis como una salida de vida. Obvio que eso tiene un enorme valor, no tiene que ser que es que ya lo empecé justamente ahorita para cumplir el requisito de las 100 horas, no, de ninguna manera, de ninguna manera. En eso también muchas veces se encuentra uno con que hay gente que dice, yo he hecho periodos de análisis, me he analizado durante 5 años, en algunos periodos estuve 2 horas semanales, en otros 3 horas, en otro le bajé a una. Esas situaciones particulares se revisan porque muchas veces no está la intensidad semanal, pero sí hay una extensión en el tiempo. Entonces, la idea es considerar esas cosas, ¿sí? No están en blanco y negro. Lo que pasa es que uno tiene que de alguna manera plantearles algo más claro, pero ya la particularidad se entra a revisar con cada persona. Luego, lo mismo ocurre con personas que están en otro lugar, pero también con personas que eventualmente han iniciado ya su proceso de formación en otros lugares. Solo que ahí ya la misma cosa, hay que entrar a revisar si se han hecho equivalencias. Hay personas, tal vez que recuerde, por lo menos en mi época, ya una persona muy en particular que había empezado la formación en otro país, se vino para Colombia, se miraron,
se cruzó la información con la sociedad psicoanalítica del país en donde había adelantado uno de los seminarios y se miró cómo hacer las equivalencias para que pudiera continuar y no tener que empezar de ceros. Esa es una cuestión que ya hay que entrar a mirar el caso en particular. ¿Sí? Ahí no puedo hacer una generalización. Bueno, ahí ya lo importante es de pronto, sí, sí, con mucho gusto, si ustedes llaman allá a la sociedad, ya les pueden dar mi teléfono y conversamos cualquier duda al respecto, ya particularmente, ya con mucho gusto podemos revisarlo. Sí, otra pregunta que hacen es, ¿el analista tiene que pertenecer a la sociedad o se acepta de otra sociedad? En el análisis previo para ingresar, se acepta que sea de otra sociedad, pero que esa sociedad sea IPA, ¿no? Esa es como la cuestión. Ya para iniciar la formación, sí se solicita, como les mencionaba ahí en la presentación, que continúen el análisis con alguien que pertenezca a la sociedad. Pero también es algo para revisar. Esas cosas más particulares, yo sí les sugeriría que, que de pronto, con mucho gusto, si quieren, después uno conversa y mira a ver cuál es la situación particular, ¿sí? Porque a veces se ha dado un tiempo, no se solicita el cambio inmediatamente, se les da un tiempo para hacer la transición, qué sé yo, es una cosa que no se puede generalizar. Pero lo que sí lo tengo clarísimo es que sí se pide que sea analista IPA, porque la idea es cuidar los estándares del análisis que se le está ofreciendo a esa persona, justamente a cualquiera de ustedes, pero la idea es cuidar esos estándares. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos enseñando una forma de trabajo, una forma ética particular para atender a los pacientes, por decir algo, para nosotros es éticamente importantísimo respetar los 45 a 50 minutos de cada sesión y la persona no está teniendo un análisis en donde se respete eso, ahí ya empieza una cantidad de contradicción. Por poner simplemente un ejemplo, ahí la persona entra en un gran dilema, que es teóricamente recibo una información y en la práctica realmente estoy recibiendo otra información. Cosas como de esa índole, por poner algo así, pues como un ejemplo muy sencillo. Sergio, te doy la palabra con las preguntas que veo que aparecen. Sí, está aquí viendo. Me preguntan, bueno, nos preguntan en qué ciudades tienen sedes. Bogotá nada más. Bogotá, nada más, sí. Bogotá Y nada más. si el analista debe ser didacta o puede ser asociado cuando se inicia la formación, al momento de iniciar la formación ya tiene uno que tener su análisis didáctico. Sí, sí. Para presentarse, para hacer todo el proceso de aplicar, puede ser analista asociado, no hay ningún problema. Pero ya para iniciar propiamente la formación, ahí sí se les solicita que se pasen a un análisis didáctico. Y la Sí, razón es esa que les mencionaba, que sea con alguien que tenga más experiencia. sí, el otro punto es el reconocimiento por el Ministerio de Educación, si la formación tiene algún tipo de reconocimiento por el Ministerio de Educación. Esa es siempre la gran pregunta en el psicoanálisis y en el mundo entero, porque resulta que eso es algo muy Mm. difícil, por no plantearlo casi que imposible. No lo tenemos, como no lo suelen tener. Bueno, yo creo que hay algunos casos particulares, pero es porque, por ejemplo, IUSAM, que es Abdeva en Buenos Aires, ellos mismos crearon su propia universidad y bueno, fue una cosa ahí como ardua, dispendiosa, costosa.
pero en general no se tiene porque si nosotros entramos en- a la, a la parte gubernamental, ya no se puede exigir el psicoanálisis personal. Ahí ya esa parte que para el psicoanálisis es la base de la formación, porque es así tal cual, es el pilar en donde lo demás se sostiene, es el psicoanálisis personal. Una entidad gubernamental no puede exigirla, ya lo relativizaría. Por eso, cuando algunas universidades ofrecen programas de posgrados en psicoanálisis, suelen ser más teóricos, enseñan algo de clínica, pero sugieren el psicoanálisis, pero no lo exigen, no lo pueden Sí, exigir. y Sí, lo dale, que Sergio. también hacen en otros lados es que usualmente se dan algunos títulos que pueden ser académicos, pero que no tienen que ver con el título de analista. Sí, por ejemplo, hay doctorados de investigación en psicoanálisis que los hacen, no sé de una universidad en Sudáfrica que lo hace y muchos psicoanalistas candidatos de Estados Unidos completan el doctorado en Sudáfrica al mismo tiempo que hacen su formación como para tener Ah, esa no clase de sabía. reconocimiento. Sí, sí conozco 2 o 3 casos en particular que Ay, te voy a pedir el dato, está muy bueno el dato. sí, entonces pues ellos llegan y completan como este doctorado aparte. Creo que hay algunos créditos que los logran como avalar entre los institutos de formación y las universidades y se les da como otro título, pero no como tal el de psicoanalista. Claro, y eso, por ejemplo, en Estados Unidos, porque Ujú, es imposible, porque, claro, el título de doctorado, que es investigación, tiene que ver con eso, con investigación, pero en ningún momento una universidad puede exigir que la persona se psicoanalice. Entonces, toda la parte clínica inmediatamente empieza a tambalear. Se vuelve un poco lo que dices tú, Sergio, son títulos que suelen ser más teóricos. ujú. Em, sí, listo, ya ahí se respondieron. Que la maestría y el doctorado en psicoanálisis en la Universidad de Antioquia no cuenta con el componente clínico que sí cuenta la formación. Mm. Ah, no sabía, sí, no sabía. Pero claro, me imagino porque es imposible, es imposible porque sí hay una serie de cosas que, bueno, que además en la parte de la clínica, esa parte que les mencionábamos de ese aprendizaje de la parte desde la supervisión que es como tan en una relación uno a uno, en las universidades tiende a masificarse. Ujú. Entonces se vuelve otra cosa completamente diferente. Claro, y ocurren algunos problemas que han tenido en Argentina, y es que tienen muchos candidatos que luego no logran completar la formación, que es un problema Mm. que han presentado en Argentina con todo este número de formaciones teóricas que brindan las universidades. Entonces Ujú. empiezan doble programa y son candidatos cuya formación se demora mucho tiempo. Sí, son como candidatos eternos, ¿no? Ujú. Mm. Sí, tengo entendido que en España también tienen ese problema, que se les Sí. vuelve como que no logran culminar la formación y se vuelven como años, 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 años. Mm. No sé si hay más preguntas o... Sí, que si las personas que no vienen en Bogotá la manejan virtual, sé que Ah, sí, una gran parte se puede hacer virtual y la otra parte toca venir. sí, exacto, ahí se establecen los porcentajes, como les mencionaba, y se revisa justamente como la viabilidad de esos porcentajes
Pero en principio la IPA nos está exigiendo en el mundo entero que sea el 25% de la formación presencial, que equivale como a que asistan a 2 bloques de seminarios presenciales. Esa es como la idea. Entonces, generalmente quienes lo hacen vienen 2 fines de semana o a veces inclusive vienen un fin de semana y se quedan en Bogotá el resto de la semana si les queda fácil, o a veces van y vuelven en el transcurso del semestre. Es más o menos esa como la proporción. ¿Cómo Listo. dice? Consulta a qué correo o dónde contacta para ampliar más información. Ahí Ahí, está, mira en la ahí pantalla, está. en Ahí la está. presentación. Ajá, ahí está. Esa era la idea. Abajo ustedes pueden consultar. Ahí están los datos. Ahí están los datos y ahí está también el WhatsApp de la sociedad en donde les pueden aclarar pues, con mayor precisión cuando hay más particularidades, donde también les pueden decir detalles, sí, de si hay algo ya en donde ustedes necesitan una cosa más precisa y ellas no las pueden resolver, perfectamente ellas pueden mandarlo conmigo y con mucho gusto yo les resuelvo las dudas que estén ahí pendientes. O también pueden solicitar que les manden la lista de los analistas didactas, que les manden los precios para que tengan los precios de la formación, de cuánto vale cada seminario. ¿Qué otro dato? Ah, bueno, lo del formato ese para presentarse y aplicar para la formación, ellas simplemente les mandan el formato también. Cualquier información adicional, con mucho gusto, ellas están allá de 8 a 5. Así es que con mucho gusto, ahí estaremos pendientes de la información que de pronto surja, porque además yo sé que a veces hay particularidades. ¿Felipe Guerrero levantó la mano? ¿O es? Sí, 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 sí. ¿Sí? Tenía una preguntita. De pronto hablo un Sí. poco de mi autorreferencia para dar un poco de contexto y es el asunto de la supervisión. Entiendo cuando lo mencionaste como que también parte de la libertad pues, del interesado, como escoger y generar ese vínculo con el analista. De pronto mi duda se genera, yo soy psicólogo clínico, y un asunto que para mí ha implicado y ha sido complejo en mi formación es asunto, de hecho, con las supervisiones. ¿Por qué? Por la falta de comprensión previa antes de entrar a la supervisión de quién es ese ser humano, cómo va a generar esos escenarios de supervisión y yo cómo me va a poder ver que en ese escenario de supervisión realmente pueda llegar a aprender de un modelo particular sobre algún rama de conocimiento. Por eso un poco parte, ahora sí mi pregunta y es, entiendo que si bien puede haber una lista de personas que pueden generar esta supervisión, ¿cómo yo sé qué criterios son importantes para tener en cuenta sobre qué puedo esperar de mi supervisor en este medio? ¿Qué puedo esperar que me enseñe? ¿Cómo puedo dimensionar ese escenario que si bien eso no busca eh, limitar la construcción del vínculo que se pueda generar entre el analista y el analizado, sí me parecería importante tener al menos unos mínimos desde los cuales yo pueda partir para entender cómo me acerco a ese escenario? No sé si fui claro. Sí, mira, ahí Claro que sí, claro que sí. yo quisiera de pronto decirte algo desde mi perspectiva de candidato antes de que hable Luz Marina. No, dale Y tú. es, Mejor si lo dices tú, sí. sí, creo que, bueno, primero, creo que de las cosas más exigentes que hay es llegar a lograr ser un psicoanalista didacta que cumpla con todos los requisitos para hacerlo. Solamente son los psicoanalistas didactas aquellos que pueden brindar la supervisión clínica. Entonces, desde ese punto de vista, IPA y el comité, digamos, hay un comité particular didáctico, se encargan de garantizar que todos los psicoanalistas didactas cumplan con unos requisitos que son bastante altos para poder hacerlo.
Sí, diría yo que, pues no tengo el número exacto, pero probablemente si hay 94 en la sociedad, como el 15, entre el 15 y el 20% logran ser didactas, más los otros psicoanalistas Mm. que de pronto ya no están en la sociedad, sí termina siendo un número que no es tan fácil llegar a ese, digamos, nivel, y el nivel de exigencia es bastante alto. Eh, Creo que a lo largo de la formación tenemos muchos momentos y contextos en los que podemos conocer a los didactas, no solo en los seminarios, sino también en comunicaciones científicas, todas las reuniones de los viernes, en los simposios, donde se brinda la oportunidad de conocerlos y de participar, incluso de escuchar este tipo de discusiones que tienen, lo que le permite a uno también tener una claridad bastante alta de quiénes son los supervisores y qué es lo que uno puede aprender. Sí, además diría yo que la mayoría de didactas y supervisores están muy involucrados en todas las actividades académicas de la sociedad y eso le permite a uno conocerlos en realidad muy bien. Y por eso pues creo que la escogencia del supervisor va siendo más sencilla en la medida que también más tiempo pasa uno en la sociedad. Poder escogerlos desde antes de entrar, creo que es algo que es como cuando uno va a estudiar una maestría. Tú no tienes el tutor de la maestría antes de entrar a la maestría. Cuando yo hice mi maestría, yo me tuve que entrevistar con todos los tutores disponibles para ver con quién compaginábamos en términos de pensamiento, de ideas de investigación para poder llevar la tesis. Y es exactamente lo mismo lo que ocurre en este ámbito. No tiene por qué ser diferente de otro tipo de formaciones. Eso pues ha sido como mi experiencia desde afuera. Pues desde adentro, en realidad, desde candidato. Sí, pero claro, te entiendo desde afuera como candidato, pero a la vez adentro, porque justamente tú, ¿quién mejor que tú que estás en ese proceso puedes dar cuenta de cómo se hace esa elección? Yo estoy ya en el otro lado y lo que veo es que la gente efectivamente, como dice Sergio, va conociendo a través de los seminarios a sus profesores. Los viernes nosotros tenemos siempre, son nuestras actividades societarias en donde, como dijo Sergio, se presentan trabajos, en donde la gente presenta materiales clínicos, en donde los candidatos pueden conocer los analistas e irse metiendo justamente en el mundo psicoanalítico, porque también ese es el objetivo, que puedan ir haciendo parte de esta comunidad psicoanalítica y ahí cada quien va escogiendo a quien cada quien considera que es la persona con la que se sentiría cómodo para trabajar. No es algo como, como que se hace sin conocimiento, es algo que la persona con mucha naturalidad va viendo y va eligiendo. Pero también lo que dice Sergio es cierto. Las personas para nosotros llegar ya a ser didactas ha sido un arduo recorrido. En este momento creo que somos en total 17 o 18, no recuerdo exactamente, pero sí, las exigencias son bastante altas en términos no solo de estudios, sino también de dictar seminarios, de escribir trabajos y de desempeñarnos en la clínica. Eso se considera fundamental, que cumplamos cierto número de horas dedicadas al trabajo en la clínica. No sé si hay más preguntas o si tú me digas, Sergio, que has estado ahí pendiente. No, no veo más que si se ¿No? tiene alguna fecha para la nueva corte de candidatos. Esos datos sí no los tengo. Esperamos, porque ahí, y justamente por eso fue que finalmente decidimos hacer esta jornada Casa Abierta,
porque hay personas ya interesadas, ya hay personas que se han acercado, hay personas ya aceptadas. Entonces, esperamos que el próximo semestre, o sea, finales de enero o principios de febrero, se pueda iniciar un nuevo grupo. Entonces, sí, la idea es que ojalá se animen. De verdad es muy grato, como yo creo que Sergio lo ha transmitido muy bien, muy grato entrar como a pertenecer a este mundo del psicoanálisis, hacer amistades, establecer vínculos de afecto, pero también de llegar a acceder a esta profundidad en el conocimiento, porque realmente es eso, ¿no? Sí, uno aprende mucho, estudia mucho, pero sobre todo la sensación que uno tiene es de profundidad. Y eso pues es algo muy grato porque no se vuelve extensión de conocimiento, sino al tener profundidad, es un poco la pregunta que hacían ahorita, la de sentir que el respeto por el otro, el aprendizaje, el colegaje se vuelve algo que valoramos mucho y en donde el respeto hace parte y lo ético es parte fundamental de nuestro quehacer. Entonces, pues quedo a sus órdenes cualquier pregunta que ustedes consideren que en un momento dado más puntualmente quieran que se resuelva. Con mucho gusto, por favor, comuníquense con la sociedad. Si no se puede resolver porque se requiere de mayor precisión, con mucho gusto me pongo a su disposición. La semana entrante, como les comenté, está el Congreso, entonces, pues voy a estar ahí como medio embolatada, pero en el transcurso de esta semana o ya después de la otra semana, con mucho gusto estaré muy pendiente de cualquier cosa que de pronto me digan, ya sea Sandra o Vanessa, que de pronto ustedes hayan preguntado y que quieran ahondar un poco más. Bueno, gracias Sergio por acompañarnos porque tu experiencia más directamente con la formación y más reciente es muy valiosa. Excelente, anímense. Vale la pena, ¿cierto? Es agradable. Sí, sí, Bueno, sí. que se animen. Mañana hay una conferencia, mañana tenemos una conferencia abierta al público. Aprovecho para contarles, si no, a los que no estén informados. Mañana hay una conferencia abierta al público. Y bueno, hasta pronto. Ojalá los vea algunos de ustedes se animen a acompañarnos allá en este maravilloso viaje que es conocer el inconsciente. Realmente vale la pena. Eso sí, Es cierto que sí. Sí, sí. vale la pena. Yo Solo siempre probamos digo, es eso. más que un conocimiento, es una filosofía de vida. Mm. Bueno, chao, chao. Gracias. Chao.